Dios le bendiga, hermanos, una vez más aquí nuestro canal. Eh, Hoy vamos a hablar del tema de Juan en el espíritu de Elías y la segunda venida de Cristo. ¿Qué es lo que nos dice la palabra acerca de esto? Porque ciertamente la palabra habla de que Juan el Bautista venía en el espíritu de Elías. Y Cristo mismo lo afirmó en Mateo capítulo 11, de que Juan era Elías, y vamos a ver qué la palabra se refiere a esto. En Malaquías también es profetizado de que antes que venga el Mesías iba a enviar a Elías. Vamos a ver a qué se refiere la palabra a esto y cómo esto se aplica a nosotros hoy en día. Porque tiene una aplicación, tiene una enseñanza y tiene un ministerio para cada uno de nosotros como cristianos. Y dice, vamos a ir a la palabra en Lucas capítulo 1, verso 5. Aquí vamos a hablar del papá de Juan, Zacarías. Cuando estaba haciendo su servicio en el templo, Dios le habló. Pero vamos a la palabra sin más preámbulos. Y dice Lucas capítulo 1, verso 5, dice: Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era hija de Aarón y se llamaba Elizabeth. Primero que nada, aquí nos dice en los días de Herodes. Herodes se conoce como Herodes el Grande. Recientemente, en unas excavaciones, se encontró la tumba de este rey Herodes, que se especulaba mucho. Muchos decían que no existía en la historia, pero ya sí se confirmó que él existía porque se encontró sus tumbas allá en unas recientes excavaciones. Y este Herodes es el que había modificado el templo, el segundo templo que se había construido. Y este Herodes es una sombra, como antes ya lo había mencionado, es una sombra del anticristo que va a venir. Entonces este Herodes, ¿por qué? Porque nos enseña el anticristo. Herodes era para los árabes, él era árabe, para los judíos era judío, y para los romanos él era romano. Él se servía a sus propios intereses, y se le dice el grande porque él hizo grandes construcciones, no es porque fuera una buena persona. Entonces aquí la Biblia nos está situando en ese tiempo, el día de Herodes, y te dice que rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Aquí Lucas nos está dejando saber, según la ley judía, que Zacarías y su mujer eran descendientes de Aarón. Recordemos que los únicos que podían servir en el templo de la tribu de Leví eran los hijos de Aarón. Y nos habla de Elizabeth, que era la mamá de Juan el Bautista. Dice, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Para ese tiempo se creía y se sigue creyendo en el Medio Oriente de que si una mujer es estéril es que está maldita por Dios. Pero aquí vemos que va a ocurrir un milagro porque te dice que Zacarías y Elizabeth ya tenían edad, ya eran avanzados en edad. En el verso 7 dice, pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de la clase, conforme a las costumbres del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Aquí nos está diciendo que Zacarías estaba en sus labores rutinarias en el templo. Y dice que le tocó suerte de entrar. Habían sacerdotes que en toda su vida trabajando en el templo nunca les tocaba entrar a ofrecer incienso en el templo.
Y aquí a Zacarías tuvo el privilegio de entrar y ofrecer el incienso. Dice en el verso 10, dice, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y el verso 12 dice, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor, pero el ángel le dijo, aquí dice que, y se le apareció un ángel del Señor, el verso 11, puesto en pie a la derecha del altar de incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor, verso 13 dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth tendrá a luz un hijo, y se llamará su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría. Muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Verso 17, bien importante, dice, irá delante de él con el espíritu de poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Aquí el ángel está citando Malaquías 4, capítulo 4, del 1 al 6. Pero el contexto nos está hablando y nos está diciendo que mientras Zacarías entró al lugar santo a ofrecer incienso, se le apareció el ángel y le dijo lo que iba a ocurrir, que Elizabeth iba a tener un hijo, pero ese hijo era alguien bien especial. Jesús mismo dijo, Juan, no hay entre personas nacidas de hombres, no hay quien sea más grande que Juan el Bautista, en referencia en humildad y en su servicio al Señor. Entonces, si nos ponemos a analizar un poco el contexto y ver la historia, el sacerdocio como tal en ese tiempo se empezó a corromper, empezó a desviarse, empezaron a importarle más a los sacerdotes, el sumo sacerdote, a los saduceos, que eran los que controlaban el servicio del templo. Se empezó a corromperse y a interesarle más en la reputación, poder y dinero. Y empezaron a desviarse de acuerdo a eso. Empezaron a buscar eso. Entonces, cuando vemos ese patrón pasando, se sigue corrompiendo el sistema y se hace, entonces ahora el servicio no se hace por amor a Dios, sino que se hace por lo que hay detrás, por lo que tú puedes ganar. Y si lo traemos a hoy en día, sabemos que los católicos, el catolicismo es un falso evangelio. Sabemos que los mormones es un falso evangelio. Sabemos que los testigos de Jehová es un falso evangelio. Pero ¿qué es lo que está pasando con la iglesia hoy en día, con la iglesia evangélica de hoy en día? Que se está corrompiendo. Vemos gente como Cash Luna, que lo que predica es puro dinero, de qué es lo que yo puedo hacer para ganarme el favor de Dios, para que Dios me bendiga. Y eso no es el evangelio que predica el Nuevo Testamento, no es el evangelio de Cristo. Predican otro evangelio. Entonces Pablo nos dice en Gálatas que si alguien viene y predica otro evangelio, este sea maldito. Anatema la palabra que usa. Vemos por otro lado, acá en Estados Unidos vemos gente, por ejemplo, el presidente de los Bautistas del Sur dice que los evangélicos tienen que abogar por los derechos de los homosexuales. ¿Hasta qué punto ha llegado la iglesia evangélica hoy en día? No tan solo eso, solamente por mencionar uno de los líderes. Tenemos Asamblea de Dios,
seguir mencionando todas las denominaciones y hasta qué punto se ha deslizado lo mismo que pasó en ese tiempo. Y acá Juan viene y le dice: el ministerio de Juan es el ministerio de Elías. Juan nace en este tiempo cuando Dios no había hablado a Israel, en sentido de que Israel no había tenido profeta por acerca de 400 años, lo que se llama los 400 años de silencio. Desde Malaquías, que es uno de los últimos, hasta Juan. Lo único entre medio tenemos los macabeos, pero los macabeos no eran profetas, los macabeos trabajaban en el servicio de Dios en el templo, pero no eran profetas per se, que fueron los que se rebelaron contra Antíoco Epífanes y los griegos y recuperaron el templo. Pero eso es otro tema. Pero Juan es el que abre, o sea, ese profeta que vuelve y empieza a hablar a Israel, a preparar el camino para el Señor. Y en el verso 17, que dice Lucas 1:17, e irá adelante con espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dice que irá adelante. Y si vemos el ministerio de Elías, Dios levantó a Elías, en Primera Reyes del capítulo 16 al 19, Dios levantó a Elías para confrontar la idolatría de Israel. Y se enfrentó a Jezabel, se enfrentó a Acab y les dijo lo que estaban haciendo mal. Les dijo, hizo un evento donde que todos conocemos, que el altar y los profetas de Baal acampaban alrededor, hacían danzas y eso, y nada pasó. Entonces Elías demostró que el Dios de Israel es el Dios verdadero. Se enfrentó a Jezabel y Jezabel lo quería matar. Y eso es un reflejo de lo que está pasando hoy en día. Pero ¿qué es lo que quiere decir cuando dice que irá con el espíritu de Elías? Dice con el ministerio, con el carácter de Elías. No es que Elías está reencarnado en Juan, eso no es. Es con el ministerio de Elías. Entonces Juan, si leemos la historia, él tenía todo el derecho, porque él era hijo de Aarón, él era hijo de la tribu de Leví. Él tenía el derecho de servir en el templo totalmente. Él tenía el derecho de ir y servir en el templo. Pero preguntémonos por qué no lo hizo. Y vemos la corrupción. Y él decidió obedecer a Dios antes que a los hombres. Y se fue al desierto, vivió una vida diferente. Porque podía haber servido en el templo, podía haber estado muy bien económicamente. Pero antes que eso, decidió obedecer a Dios. Y dice en Mateo 11, 13 y 14, Jesús nos habla de Juan. Mateo 11, verso 13 y 14 dice: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Y el que tiene oídos para oír, oiga. Jesús afirmando el ministerio de Juan. El ministerio de Juan era un ministerio de arrepentimiento. Eso era lo que predicaba Juan.
arrepentimiento. Eso es lo que necesitamos hoy en día. Eso es lo que predicaba Elías en ese tiempo. Arrepiéntanse de su idolatría, les decía. Arrepiéntanse. Y por eso lo persiguieron. A Juan lo persiguieron, le terminaron cortando la cabeza. Entonces, ¿qué podemos esperar nosotros si decimos la verdad? No es que nos vayan a cortar la cabeza literalmente, pero vamos a ser perseguidos. Jesús nos prometió en Mateo capítulo 5 que si íbamos a seguirlo, íbamos a ser perseguidos. Ese es el ministerio de Elías, el decir la verdad en medio de un pueblo idólatra. Pero Dios está de nuestro lado en ese sentido. Si nosotros nos mantenemos en la verdad, en su palabra, Dios está de nuestro lado. Entonces en Malaquías dice, capítulo 4, vamos a ver, vimos cómo llegó Juan, en qué medio ambiente él se movía, por qué había salido de lo que se consideraba servicio al Señor en el templo, y vemos lo que hoy se considera servicio al Señor en el templo o la iglesia evangélica, como quieras llamarle, o las denominaciones. ¿Qué es el servicio al Señor? El servicio al Señor es predicarle el evangelio, predicar la verdad, buscar el reino de Dios y su justicia. Pero por posiciones no podemos vender la verdad por posiciones, por cosas que nos convengan. En Malaquías capítulo 4 nos habla. Dice, porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa aquel día que vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no los dejará ni raíz ni rama. Mas vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo plantas de vuestros pies, quien en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová, grande y terrible. Y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hierra la tierra con maldición. Aquí cosas que se aplican en un lado pero en otro, y analizamos por qué. Porque cada profeta en el Antiguo Testamento profetizan para 3 tiempos. Primeramente para su propio tiempo, segundamente para la primera venida de Cristo, y tercero segundo para la primera venida de Cristo, y tercero para la segunda venida de Cristo. Por eso vemos algunas profecías que se cumplen parcialmente en la primera venida de Cristo o en el propio tiempo del profeta, pero hay partes que no. Por ejemplo, en esta, que dice en el día del Señor, lo que se conoce, la narrativa de que habla la Biblia, el día del Señor es el día de la ira de Dios. Eso que te está diciendo aquí, que en verso 2, mas vosotros que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerro de manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y en el verso 5 dice, he aquí, yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. El día de Jehová
no fue la primera venida de Cristo, ni el tiempo de Malaquías. El día de Jehová todavía no ha llegado, pero dice, antes que llegue ese día, dice, he aquí yo envío Elías el profeta. La iglesia parcialmente tiene ese ministerio. La iglesia verdadera, los santos verdaderos, tienen ese ministerio. El de proclamar la verdad, preparar el camino para el Señor. No es que literalmente nosotros somos Elías, sino que tenemos ese ministerio. Y la pregunta, ¿qué estamos haciendo en este momento? Juan parcialmente también cumplió esta profecía. Hay algunos que especulan que uno de los dos testigos es Elías. No sabemos realmente. Aquí lo que te está diciendo el ministerio de Elías es que va a ser enviado antes del día. Y te dice, para que hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hierra la tierra con maldición. ¿Cuál es el trabajo que estamos haciendo como iglesia? ¿Estamos comprometiendo el evangelio por posiciones o por lo que podamos ganar? ¿O por simplemente no ser políticamente correcto en el sentido de que no quiero diferir con nadie, sino quiero ser nice con alguien? La verdad es una, la verdad no es relativa. Y el día del Señor está por venir. Volvamos a la verdad. Y si estamos en la verdad, mantengámonos en la verdad. Que el Señor nos ayude. Vienen tiempos difíciles, pero Él prometió, como siempre digo, que Él iba a estar con nosotros. No tengamos miedo. Siempre en la palabra de Dios se repite una y otra vez: no temáis. No temamos a lo que viene. Busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Acerquémonos a Él y Él se acercará a nosotros. Busquémoslo de todo el corazón y pidámoslo que Él nos enseñe la verdad. Bueno, hasta aquí la enseñanza. Espero que les sea de provecho, que les ayude a crecer y sigamos buscando como siempre la verdad. Sigamos siempre fieles a la verdad y que el Señor nos guíe y que el Señor nos ayude, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Gracias por escucharme y espero que esta enseñanza le ayude a crecer espiritualmente y sigamos esparciendo el evangelio no importa lo que nos cueste. Sigamos predicando y hablando hacia el Señor. Ejerzamos el ministerio de Elías. No importa que si nos persigan o si no. Si vemos Juan y Elías, ambos tuvieron que ir al desierto. Y espiritualmente hablando, a lo mejor tengamos que ir al desierto para que el Señor se revele a nosotros ahí. Dios los bendiga. Y hasta aquí la enseñanza.